Perfecto, buenos días y buenas tardes, según donde nos encontremos a todas y a todos. Voy a presentar a Leonor García Millé. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Historia por la Universidad de Warwick en Reino Unido y doctora en Historia por la UNAM también. Actualmente es profesora a tiempo completo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus temas de investigación tienen que ver con las llamadas narraciones del yo, especialmente relatos de viaje y autobiografías. Tiene artículos y capítulos publicados en libros en México y en el Reino Unido en torno a viajeros latinoamericanos en Europa durante los siglos XIX y XX y españoles en México durante el siglo XX. En estos momentos se encuentra iniciando una investigación en torno a los estadounidenses, intelectuales y artistas que llegaron al México postrevolucionario y que dejaron relatos de viaje, autobiografías, cartas y diarios sobre sus experiencias. Por otro lado, su interés por la difusión la ha llevado a realizar un libro de historia de México infantil y ha fungido como guionista en programas de televisión. El título de la ponencia que nos presentará a continuación es Un país bajo la lupa, 3 viajeros hispanoamericanos en España a fines del siglo XIX y principios del XX. Le dejo entonces la palabra a Leonor. Hola, ¿qué tal? No sé por qué me veo amarilla, pero así está la cosa. Muchas gracias, Isabel, por la invitación y qué lástima que tenga que ser todo esto a través de pantallas, pero así está la cosa. Mi ponencia se llama entonces Un país bajo la lupa, 3 viajeros hispanoamericanos en España a fines del siglo XIX y principios del XX. Viajar, viajar, viajar. En estos tiempos de existencia entre 4 paredes, de realidades cerradas, de caminos terrestres y aéreos ahorcados, la actividad aquella que pareciera tan connatural al ser humano nos suena ahora como utopía, y nombrarla da nostalgia y tristeza, sensación de pérdida y distancia. Y sin embargo, en una paradoja burlona, nombrar al viaje también trae algo de esperanza. Nos permite mantener vivo algo que no puede desaparecer, que no nos puede ser arrebatado. Hablar de viajes nos permite viajar un poco, y aunque sea un poco, eso puede ser suficiente. Así que hablemos de viajes, hablemos de los periplos de 3 hispanoamericanos que entre 1892 y 1904 visitaron España y que construyeron sentido de su experiencia en relatos de viaje. El mexicano Jesús Galindo y Villa, quien más adelante escribiría una obra histórica y sería director de la Academia de Bellas Artes, en 1892 solamente tenía 25 años y había sido enviado a España como miembro de la delegación de México al 4º centenario del descubrimiento de América. De mediados de ese año hasta 1893, el joven recorrió España, Italia, Suiza y Francia, y con una actitud de viajero acucioso y bien portado, envió crónicas que aparecieron en el periódico El Nacional y que después reunió en Recuerdos de Ultramar, apuntes de viaje. 6 años después, otro viajero, ahora el poeta nicaragüense Rubén Darío, llegó a España, pero no para festejar a una monarquía, sino para informar sobre su debacle. Darío fue enviado por el periódico La Nación de Buenos Aires para realizar crónicas en torno a los efectos de 1898 y con el conjunto de textos se conformó la obra España Contemporánea. Unos años después, de 1903 a 1904, realizó otro periplo por ciudades españolas y Tánger, periplo que quedó capturado en tierras solares. Si las páginas de Galindo y Villa asemejan la tarea bien portada hecha de un viajero al que le van a pasar lista, las del poeta están llenas de libertad y de contrastes, desde los contundentes juicios históricos que plantan la realidad en el suelo, hasta los ensueños fantasiosos que se elevan al hablar de las edificaciones y del arte. También en 1904 ve la luz el libro Visiones de España, del escritor argentino Manuel Ugarte. Por ese entonces vivía en París, era poeta y ensayista, pero también socialista y profundamente antiimperialista. Nos sorprende entonces que su relato se encuentre construido a partir de un ojo crítico y cruzado por preocupaciones sociales. España no era un destino turístico.
Dentro del viaje a Europa como institución realizada colectivamente por los hispanoamericanos a fines del siglo XIX y principios del XX, España no estaba marcada como parada en el camino. No se la consideraba un destino propiamente turístico. En su propio mapa europeo, París, sin lugar a dudas, era un punto obligado. Después se encontraban las ciudades italianas y Londres, quizás Suiza, pero no Madrid. En ese sentido, lo que realizan estos tres viajeros es una desviación de lo que se considera la verdadera experiencia europea. Un periplo aparte que se sale de la ruta, lo que puede observarse cuando Galindo y Villa afirma, cito, España es una nación muy poco conocida. La prueba de ello es que contadísimos son quienes nos dan cuenta cabal de las curiosidades maravillosas que encierra y de su importancia histórica y artística. Cierra la cita. En esa Europa tan descrita y cuadriculada por las guías de viaje Baedeker, pareciera que este país es un destino todavía desconocido, del cual hay que reclamar su importancia con el dedo índice levantado. Hay en todo ello una cuestión latente, y es el hecho de que arriban como ciudadanos de naciones que antes fueron colonias españolas. Y en estos años esto trae consigo reacciones contradictorias y complejas, reclamos y sentimientos encontrados. De alguna manera el placer se escapa por la ventana y lo que vemos tiene que ver más bien con el deber. Cito, porque si ya no es la antigua poderosa, la dominadora imperial, amarla el doble, y si está herida, tender a ella mucho más. Cierro de cita. Estas palabras de Darío aluden a un elemento que poco tiene que ver con la curiosidad del viajero y se emparentan más con la compasión y la obligación moral. Ugarte lo explica de la siguiente manera, cito, España ha entrado a una era de pesadumbre, cierro, por lo que llama al futuro visitante a penetrarnos de su alma secular, a recrearnos en sus bellezas y a visitar sus fundamentos y sus ruinas, como hijos respetuosos que se descubren ante la vejez del padre. Aquí nos topamos con otra clave esencial. Los viajeros hispanoamericanos son hijos de España. En la imagen del argentino, esto trae consigo dos elementos. Por un lado, el lazo familiar irrompible, las simpatías de sangre, dice Ugarte. Pero por el otro, la representación juventud versus vejez. El periplo en sí mismo es una señal de respeto ante una España acabada, y esta evidencia, concluye Ugarte, no deja de ser dolorosa. De la necesidad de justificarse. A diferencia de la libertad con que los escritores se permitían emitir juicios negativos respecto a los otros países europeos, de la agricultura de Londres o de la sociedad de Roma, en el caso de España, las consideraciones críticas están necesariamente precedidas por una justificación, por medio de la cual el autor se protege de una acusación de antihispanismo. Esto se puede notar muy claramente en unas líneas de Ugarte. Cito. Nosotros creemos que en nuestro siglo de combate todos tienen el deber de declarar su opinión sobre los asuntos. Aprendamos a afrontar la verdad y a tener la audacia de decirla. Nosotros pensamos que hasta es hacer injuria a un pueblo suponer que solo puede respirar en una atmósfera de falsedad y de hipocresía. Por eso, nos atrevemos a afirmar que, en conjunto, España es el país más triste que hemos visto. Todo respira en él desaliento y la muerte, hasta la literatura. Resulta sumamente revelador que en estos textos el autor tenga que pronunciar una especie de prometo decir la verdad y nada más que la verdad, ante un imaginario juicio realizado por los lectores, que antes de poder dar su opinión tenga que precaverse de no ser acusado de injurioso. Darío también defiende sus puntos de vista proclamando una objetividad que tiene tintes científicos. La Nación, el periódico, me ha enviado a Madrid a que diga la verdad y no he de decir sino lo que en realidad observa y sienta. Por eso me informo por todas partes, por eso voy a todos los lugares. Como si en ambos casos hubiera que disculparse
del atrevimiento de hablar mal de la figura paterna. Y la España que aparece. Ya puestos a transmitir a los connacionales de España que se muestra entre los ojos, el argentino previene al viajero en contra del cliché romántico o pintoresco que califica a España como, cito, el país del sol y de las flores. Y confiesa que en su lugar él se encuentra con, cito, una España grave y solemne, una España de castillos vetustos, de almenas seculares, de campos desolados, una España de dolor y de cansancio, una España de leyenda que tiene el prestigio de 100 siglos, las glorias de un pasado, torreón medieval que desbarataron ya los tiempos. Fin de cita. Darío pinta la siguiente imagen de España de 1898. El imperio hecho polvo, las fuerzas agotadas, el esplendor opaco. En efecto, las palabras que repiten como un eco ominoso en los relatos de viaje son vetustez, desolación, dolor, cansancio, atraso, opacidad y, sin lugar a dudas, pasado. El implacable Ugarte establece que tras pasar la frontera desde Francia, recordemos que él vivía en París en esos años, implica que el viajero, cito, experimentará un extraño malestar, una inquietud rara, al encontrarse transportado de un siglo a otro. Pero no se trata de aquel viaje temporal mágico que permite entrar en contacto con otra época, aquel que dicen experimentar, por ejemplo, en Italia, sino el enfrentamiento con la vetustez de una nación que ellos sienten en decadencia. La gran debilidad del pueblo español es justamente su veneración por el pasado y su gran defecto, todavía Ugarte, su prevención contra todo lo francés. La modernidad está en Francia y es la medida de todas las cosas. De las inevitables comparaciones. Los escritores viajeros contemplan la capital española como quien se asoma a un lugar donde residen las pistas de su propio pasado. Alguien que intente elucidar qué tanto de lo que observa se mantiene latente en su propia identidad. Quizá la palabra clave en este destino de viaje sea comparar, lo cual nos resulta extraño si, como establece Galindo y Villa, somos ramas del mismo tronco. Se comparan las corridas de toros y se comparan los alrededores de la ciudad, se comparan las costumbres y se comparan los edificios, y en esta operación, la gran mayoría de las ocasiones, Madrid sale perdiendo. Para ejemplificar este continuo proceso de cotejo, veamos el caso de Galindo y Villa, quien considera que la capital española, con sus muros ennegrecidos y sus puertas de mochetas rotas, cito, nos recuerda el México viejo, tradicional y romántico. Agrega que Madrid no cuenta con las ventajas de México porque no tiene esos alrededores deliciosos de jardines frondosos y de extensas huertas colmadas de árboles frutales. Le falta a la capital un Tlalpan, un San Ángel o un Coyoacán para poder disfrutar del verano. Critica también que en la capital española no se encuentren ni palacios de hierro, una tienda, ni esmeraldas, ni ferreterías, ni mercerías, ni droguerías como las nuestras. En resumidas cuentas, para el ingeniero mexicano, México ha evolucionado más que la antigua metrópoli. Nosotros hemos sufrido, si se quiere, mayor serie de transformaciones. Arrancadas de cuajo y olvidadas las prácticas de la vida nacional, de la vida colonial, perdón, México ha ido adaptándose inconscientemente al modo de ser de la época moderna, tendiendo siempre a adquirir los hábitos franceses. Aquí, Francia de nuevo. Por otro lado, el panorama que ofrece Manuel Ugarte de Madrid es el de una ciudad provinciana. Los cafés no ponen mesas en la acera, sino que se disimulan tras cortinillas. Las calles, cito, se alargan en soledad, taconeadas de tiempo en tiempo, y todas las ventanas se encuentran cerradas. En términos de la vida nocturna, se alarma de que una vez que llega la cena, cito, que se hace después de las 8 por no sé qué costumbre arcaica, todos los barrios caen en un adormecimiento mortal. Para Galindo y Villa, el problema no es que no se haya dado ningún avance material,
sino que no se ha dado al mismo tiempo en el orden de los usos y costumbres. Punto de vista compartido por Rubén Darío, cuando dice que Madrid se mantiene, cito, invariable en su espíritu. Barcelona se parece a París, Barcelona es bella. Dos son las principales ciudades que visitan, Madrid y Barcelona, y a partir de ellas se construye una dicotomía de sentido. Así, mientras Madrid se plantea como la quinta esencia de lo español, Barcelona es propuesta como una ciudad con características propias, alejadas del atraso. Se la admira justamente por no parecerse a España. La capital catalana es una ciudad riente, alegre, bulliciosa, moderna, quizá un tanto afrancesada y por tanto graciosa, llena de energía, de elegancia. La ciudad catalana se representa como una ciudad despierta y activa. La ciudad se agita, por todos los lugares la palpitación de un pulso, el signo de una animación. Aquí nada recuerda a la metrópoli colonial y se respiran aires de modernidad en los cafés que están colmados, cito, incluso a las 3 de la mañana. Y en la presencia de establecimientos comerciales como algunos de México, cito, grandes, hermosos, de escaparates a la usanza nuestra. Aunque hay que decirlo, no con, cito, el lujo que algunas de nuestras casas mercantiles usan. En estas palabras hay ecos de esa Cataluña que, cito, merced a su singularidad lingüística y cultural y a su gran dinamismo industrial y comercial, terminó por configurarse como una realidad social distinta. Las razones de tal emoción tienen mucho que ver con el lazo entre esa ciudad y París, con la relación que se reconoce entre el espíritu catalán y el francés, cito. Barcelona es el París de España, por las costumbres de sus habitantes, por su lujo, su comercio, su riqueza, su nunca interrumpido movimiento y aún por el aspecto general de la ciudad. Resulta que Darío identifica lo francés con lo universal y lo hispánico con lo local, y Vetusto. Cito, si aquí existe un afrancesamiento que detona, ello ha entrado por una ventana abierta a la luz universal, lo cual sin duda alguna vale más que encerrarse entre cuatro muros y vivir del olor de cosas viejas. A fines del siglo XIX y principios del XX, Jesús Galindo y Villa, Rubén Darío y Manuel Ugarte visitaron España. Eran hispanoamericanos cargados con una lupa y con la mirada empoderada que les había brindado una época de buenos presagios. Los presagios no se cumplieron y la mirada se transformaría una y otra vez, porque así es la historia. Nada se detiene. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Se ve cómo cambia el mundo. Cambia la visión de todo. Lo que nos has recordado acerca de España, que no era un país nada turístico. Y esa visión tan negra de Madrid, tan favorable a Barcelona, todo cambia. Ahora le vamos a dar la palabra a José de Jesús Arenas Ruiz, cuya ponencia se titula La alteridad en los relatos de viaje de Manuel Paino. Las preguntas serán al final. Muchísimas gracias nuevamente, Leonor. Sí, bueno, voy a decir unas palabras sobre José Jesús Arenas Ruiz. Él es doctorando en teoría literaria con el proyecto de tesis La conformación de un género en las letras mexicanas, los relatos de viaje de Manuel Paino, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Su asesora es la profesora Guadalupe Correa. Ha participado en diversos congresos y coloquios sobre los diversos temas relacionados con Amado Nervo, por ejemplo. Voy a leer algunas de sus publicaciones, que son, por ejemplo, Los zapatos viejos de Guillermo Prieto, Memorias e itinerarios de un romancero, el bicentenario del natalicio de Guillermo Prieto, o el artículo El vuelo del águila sobre Martín Luis Guzmán en Nueva York. Mestre de la Manía, Viajeros Hispanoamericanos 1795-2011. Y el título de la ponencia que nos va a presentar a continuación es La alteridad en los relatos de viaje de Manuel Paino. Adelante, José.
Buen día a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Isabel Sanz su invitación, a todas las personas que están involucradas en la organización de este coloquio. Me permito iniciar. 1. En el prólogo a la obra de Luis Malanco, Viaje a Oriente, de 1882, Ignacio Manuel Altamirano aseguraba que, y lo cito, los mexicanos viajan poco y los que viajan no escriben, ni publican sus impresiones o sus recuerdos. Esta es una verdad tan notoria en México que no necesita demostrarse. Fin de la cita. Con su texto, Altamirano establece un primer canon del género, así como algunas de las características que debe cumplir el relato de viaje. De ahí la importancia del prólogo para el estudio del género. Otra verdad es que Altamirano no menciona como autor de este tipo de relatos a Manuel Paino, quien cuenta con textos fundamentales dentro del género como lo son Viaje Sentimental a San Ángel, Viaje a Veracruz en el invierno de 1843, ambos del mismo año, y Memorias e Impresiones de un viaje a Inglaterra, que se publicó en 1853. Estos tres textos son de índole diferente, pues Paino va del viaje sentimental, poético y casi lírico al viaje transatlántico, donde se enfrenta al otro. Manuel Paino deja en la narración de sus periplos dentro y fuera de México un estudio acerca de la otredad y de su propia identidad, al tiempo que cumple con los trabajos encomendados por el gobierno, que le asigna ya una misión diplomática, como lo es el negociar la deuda con Inglaterra. Además, Paino se muestra como historiador y no duda en verter su opinión acerca de cuestiones políticas y morales. 2. Los viajes de Manuel Paino dentro del territorio nacional lo prepararon para enfrentarse al otro y a sí mismo. Viajar implica descubrirse, y el encuentro con el otro, ya sea con el nacional o el extranjero, de acuerdo con Svetan Todorov, descubrir lo propio a partir de lo diferente es algo paradójico, idea que reivindicaba de manera constante Rousseau. Es un periodo en el que viajar es un deber, no una banalidad. El viajero debe ser objetivo y brindar información de primera mano. Los connacionales no solo enarbolaron las virtudes del México independiente, también hay una crítica a las instituciones, al compatriota, y sus apreciaciones se comparten en las publicaciones periódicas. Otro de los objetivos del relato de viaje es crear una conciencia crítica en el lector. Al respecto, Lawrence Stern escribió en su Viaje Sentimental por Francia e Italia que, y lo cito, nada constituye una diversión tan perfecta como un cambio total de ideas. Fin de la cita. Ahora bien, el primer viaje del que me ocuparé es el viaje que Manuel Paino hace al pueblo de San Ángel, cabecera municipal que se encuentra a 5 leguas de la Ciudad de México, el año 1843. Con la crónica de Viaje Sentimental a San Ángel, Paino marcó los primeros lineamientos que debe cumplir el relato de viaje. ¿Pero por qué se trata de un viaje sentimental? Hay que recurrir de nuevo a Stern. Al respecto, el viajero irlandés advierte que, y lo cito, y por último, si se prefiere, el viajero sentimental, como yo mismo me califico, que ha viajado tal como me dispongo a describir aquí sentado, tanto por necesidad como por besoin de voyage, como haría cualquiera que pertenezca a esta clase. Fin de la cita. El lector del Viaje Sentimental advierte en las pocas líneas que Stern es más humorista que sentimental, o que es un sentimental en el sentido de la palabra. Esto implica la no sujeción a ninguna doctrina, pero sí a la lealtad y al impulso. El impulso es el resorte fundamental del viaje. Es la necesidad nerviosa, sedienta de descubrir, de sorprenderse, de abrirse a la meditación, ventanas imprevistas. Respecto del viajero mexicano, Paino se muestra de manera clara como un escritor romántico. Si bien en el relato de viajes prototípicamente romántico, el viajero desconoce el curso de su periplo, ni lo que ocurrirá en él. En este texto, el autor tiene la certeza de lo que va a encontrar. El lugar al que se dirige lo conoce palmo a palmo, por lo que es simultáneamente un viaje de carácter interior, pero móvil. Un viaje donde el autor queda maravillado por la naturaleza y hay un reconocimiento del otro, inmerso en un lugar idílico. Aquí el otro es parte de un paraíso terrenal y poco se le puede criticar o juzgar. 3. Manuel Paino consolida junto con un pequeño grupo de coetáneos la poética del relato de viaje de la literatura mexicana. Entre los nombres de los viajeros mexicanos que podemos mencionar está el de Guillermo Prieto, quien tiene una relación muy estrecha con Manuel Paino
y será este su interlocutor de su nuevo periplo, ahora al heroico estado de Veracruz. Primero, se trata de dos de los escritores más longevos del siglo XIX. Además, la similitud en cuanto a la vida de estos dos intelectuales es muy significativa, pues existen ciertos nódulos que pueden ser considerados como factores que contribuyeron a establecer la estrecha relación de amistad que nació entre estos dos singulares intelectuales del siglo XIX. Podemos establecer de manera muy sucinta que ambos comparten el amor por las letras, son periodistas y diplomáticos, además de su afición y amor por la comida. Profesionalmente se desarrollaron en los mismos campos, pero a diferencia de Prieto, que no ejerció la docencia, Paino brindó cátedra de historia. Resulta importante que en su viaje a Veracruz en el invierno de 1843, Paino haya recurrido al género epistolar para dar a conocer su travesía. Se trata de 22 cartas que dirigió a su compañero y amigo Fidel. El género epistolar es un género íntimo, y en este caso, al publicar sus cartas en la revista del Museo Mexicano, les brinda un carácter público, hace partícipe al público lector de una charla privada en la que admite que todos opinen y sean parte de su viaje, lo que implica un nosotros. Esto le permite criticar de manera directa al gobierno, así como censurar y cuestionar las observaciones de los viajeros extranjeros, pero en ocasiones también manifiesta su total acuerdo con sus iguales. Lo cito: el caso es que no hay extranjero que por primera vez venga al país que no señale estas faltas y que, como nosotros, no deje de lamentar tan imperdonable dolencia. Es común que los viajeros se apoyen en textos de otros viajantes, y los viajeros mexicanos no son la excepción. De acuerdo con Osmarete, al hacer uso de los textos del otro, los viajeros entran en la séptima dimensión del relato de viaje, que es la intertextualidad, es decir, cómo se relaciona su texto con los textos de otros autores y por consiguiente con sus textos, es decir, lo intertextual. Respecto del gobierno, se permite hacer algunas sugerencias que ayudarían a mejorar la situación de la población en general. Así que podemos entender que el relato de viajes también funciona como un reporte de la situación que impera en el país. Paino describe la arquitectura, las tradiciones, la comida, la historia del lugar y los asuntos administrativos en este viaje a Veracruz. El viajero observa las costumbres del hombre y reflexiona acerca de aquello que a su juicio es diferente, así como de las instituciones, lo que le brinda una idea general del otro, pero en ocasiones, cuando presenta ejemplos para ilustrar alguna situación específica, se permite aislar algunos elementos y los contextualiza según sus intereses, o bien, un simple accidente que puede ser un caso aislado, lleva a Paino a manifestar su experiencia como un problema que los otros deberán enfrentar. Por ejemplo, en su viaje a Veracruz anota, y lo cito: después de media hora me llevaron una tetera de agua caliente, la devolví, mas 3 veces consecutivas hicieron lo mismo. Así es que me resigné a tomarlo, esperanzado en que, como dicen las viejas, el agua caliente abriga el estómago. No obstante, en venganza aconsejé a un extranjero que estaba junto a mí que apuntara en su cartera de viaje lo siguiente: en la Casa de Diligencias de México cobran por una taza de agua caliente y sucia que tienen el atrevimiento de llamarte la cantidad de un real. Fin de la cita. La crónica es un género que captura lo inmediato, lo que el viajero vive en el momento en que se enfrenta a las imágenes que se forma y que vive en un tiempo ya sea el suyo o diferente al suyo. Su tiempo se manifiesta también a través de sus lecturas, lo que Osmarete llama la cuarta dimensión del viaje. Es el tiempo de origen en el que se mueve el viajero, y de acuerdo con Levi Strauss, lo cito: no solo es posible llevar a cabo un viaje al pasado, también es posible realizarlo al futuro. El presente puede ser iluminado como pretérito futuro a través del estudio del otro. Fin de la cita. Manuel Paino no solo busca el desarrollo administrativo de su país, esto significa para él que las instituciones sean verdaderamente útiles y eficientes, y cierto es que se asombra ante los avances tecnológicos en todas las áreas y de la organización del personal humano y de la infraestructura, es decir, de los edificios y de los elementos técnicos que posee el otro para desempeñar sus labores, pero también desea el desarrollo social de los individuos. Busca que todo esto sea parte del grupo en el que se encuentra en el poder y al que él pertenece, porque él representa ante el otro nosotros, y lo hace de una manera que se apega a la idea de Rousseau, que de acuerdo con Svetan Todorov, no buscó ceñirse a un programa, pues buscaba
conocer las especificidades de su pueblo, así como sus diferencias, a la vez que sacudía, y lo cito, el yugo de los prejuicios nacionales, aprender a conocer a los hombres por sus semejanzas y sus diferencias, y adquirir aquellos conocimientos universales que no son ni los de un siglo, ni los de un país exclusivamente, sino que al pertenecer a todos los tiempos y a todos los lugares, son, por así decirlo, la ciencia común de los sabios. Fin de la cita. 3. En su primer viaje al viejo continente, la travesía más larga en cuanto a distancia y tiempo de estancia, Paino integra un nuevo elemento que dejará en claro la naturaleza de este viaje: memorias e impresiones. Se trata de su texto más completo. El mismo Paino afirma en dicha obra que, y lo cito, multitud de mexicanos de todas las edades y condiciones van a Europa en la época presente. Recorren las principales capitales y regresan a su casa para disponerse quizá a un tercer viaje. Sin embargo, desde que escribió y publicó don Lorenzo de Zavala su viaje a los Estados Unidos, no recuerdo que haya salido alguna otra obra de ese género, con excepción del folleto del señor don Luis de la Rosa, en que se refiere su viaje de México a Washington. Fin de la cita. La experiencia de más de 17 años en las salas de redacción le ayudaron a enfrentar su travesía al otro. Descubrirá una autoridad organizada que lo cautivará. Me refiero a la primera exposición universal celebrada en Londres en 1851. Paino es consciente de la importancia de este evento. Es la plataforma ideal para presentarse ante el otro, ante el mundo, y lo sabe porque entiende que, y lo cito, la movilidad moderada, pero movilidad de todas formas, garantiza un éxito durable, y para eso es preciso ser capaz de absorber lo nuevo. Fin de la cita. Él reconoce que sería necesario 6 meses para recorrer cada uno de los pabellones y dedicarle el tiempo suficiente, y así lo confirman sus más de 70 visitas que hizo a la exposición. Cuando visita el pabellón de México se siente desilusionado y un tanto avergonzado porque su nación pudo presentar infinitas muestras de toda índole que hubieran podido figurar y competir contra cualquier nación. Sin dudarlo, brinda una explicación del porqué de la insípida participación de México. Todo se debió a una mala interpretación, pues las autoridades mexicanas pensaron que solo se debían enviar, y lo cito, artefactos sumamente curiosos y raros. Fin de la cita. Paino no duda y se da a la tarea de brindar y enumerar algunas cuestiones con las que México pudo haber participado en lista, que pudo haber enviado frutas que solo en ciertas regiones del país se cultivan, maderas, peletería, industria indígena, la industria algodonera, o bien la incipiente industria del transporte, porque los coches pesados, y lo cito, y toscos que se construían hace 10 años, con las carreteras elegantes y ligeras que se fabrican hoy en la capital, para conocer que se hubieran enviado a Londres 3 o 4 carruajes, habrían podido lucir con mucho aprecio al lado de los de Bélgica y de los de Viena. Fin de la cita. De acuerdo con la reflexión de Manuel Paino, solo bastaba haber hecho un catálogo razonable y clasificado científicamente para dar a conocer a México de una manera ventajosa. Después de esta reflexión, expone de manera concreta cuál fue la participación de México, y lo hace con las siguientes palabras. Cito: figuras mexicanas de cera. Las tales figuras estaban muy distantes de tener la perfección, el pulimiento, y verdad que muchas de las que todos los días que se venden en el portal o en las calles de México. Eran hechas por un italiano llamado Montanari, que había formado de esto un ramo de comercio en Londres. Fin de la cita. Aquí me permito hacer una acotación. Hay una tesis muy importante de la investigadora Laura Gandolfi, que que investiga acerca de este artista italiano y dice que sí existe. Y hay un artículo que escribió para la revista de la universidad y ahí se puede ver todo lo que respecto a este hecho. Continúo. Además reconoce, y lo cito, todo el que sale de México y visita otras naciones no puede menos que reconocer cuántos años y cuántos sacrificios son necesarios para llegar a la altura en que la civilización, en el comercio y en las demás ramos que forman el saber humano. Tienen las naciones que en Europa y en América ocupan el primer lugar, pero también se adquiere el convencimiento de que pocos años de paz y orden bastarían para producir un desarrollo tan grande en alguno de los elementos naturales que a nosotros mismos nos parecería increíble y nos causaría asombro tal progreso. Fin de la cita.
Fuera de la exposición, Manuel Paino aborda la ciudad como una práctica literaria, recuperando algunos de los códigos del campo urbanístico, como sociabilidad, desarrollo, belleza o civilidad, resaltando que se trata de una ciudad ordenada, funcional y habitable, de una ciudad moderna que convive en perfecto equilibrio con la ciudad antigua, que Manuel Paino explica de la siguiente manera, y lo cito: la City es la parte más antigua del West End, la parte de la ciudad construida 150 años a la fecha, fin de la cita. Paino reconoce los códigos de urbanidad de los habitantes y su relación con lo existente, es decir, con lo construido. El encuentro con el otro sucede incluso a la vuelta de la esquina, y en las calles el viajero puede ser perfectamente identificable por su vestimenta, por su idioma. Pero en esta ocasión el forastero se enfrenta a una nueva situación, porque todos los que asisten a la exposición caminan como uno solo, caminan codo a codo, están protegidos por el anonimato que las multitudes brindan. El viajero nunca se perderá entre la multitud, pero al separarse del grupo y ser identificado, este se encuentra de nuevo a merced del otro, del ciudadano que pasea a su perro, o bien por aquellos que vienen a algún servicio público. Por ejemplo, y lo cito: los cocheros de Londres, cuando están de buen humor, lo que muy raras veces sucede, comprenden que el extranjero necesita verlo todo, observarlo todo, y gozar de las escenas más pintorescas y de las vistas más interesantes. Fin de la cita. Me permito cerrar este apartado con una idea de Rousseau, quien, y lo cito, critica las descripciones de los viajeros, descripciones que son a la vez incompetentes e interesadas, en las que, en lugar del otro, la mayoría de las veces se encuentra la imagen deformada de uno mismo. Fin de la cita. Esto no sucede con el Paino viajero. 4. En ocasiones a los ojos del viajero caminan sin ver. El flaner y el viajero observan, analizan, toman notas para escribir sus memorias, sus relatos o sus crónicas, textos que recrean el latido de las ciudades y con ello la naturaleza del hombre. Un viajero en su ciudad es un flaner, el mismo viajero haciendo el recorrido de los sitios históricos, santos o bien públicos en otra ciudad tiene el carácter con el que arribó, es decir, el de forastero. Manuel Paino superó en cierta medida aquella tesis que fuera de las murallas el otro es un bárbaro, un salvaje, que simboliza un enemigo social y cultural que es necesario enfrentar. En los textos de Manuel Paino hay un equilibrio entre la crítica que hace al otro y a su nosotros. Hay una admiración por todo lo que a su juicio ayudaría a su país a alcanzar la modernidad. En los relatos de Paino está la representación de los otros, los internos, es decir, de los connacionales, y de los otros, aquellos que el viajero busca y que conoce por sus obras. Busca descubrir para los connacionales lo que los otros poseen, que los hace diferentes, y exponer lo que los suyos poseen. El viajero mexicano enfrentó los relatos del otro porque fueron una justificación de la colonización y del sometimiento de sus pueblos de América. Y Paino lo hace, cito a la maestra Romina España, empleando una forma de producción también occidental, el relato de viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, José de Jesús Arenas Ruiz. Vamos a continuar. Hemos oído muy bien su ponencia, pese a los, creo que 8.000, 10.000 kilómetros que nos separan. Ahora, sí, le va a tocar la palabra. Vamos a cambiar de campo. Vamos a pasar a sociología. Vamos a oír a Citlali Cabrera Lezama por una ponencia preparada con Araceli Espinosa Márquez, que ha preferido que hable Citlali. Ambas son de la BUAP de Puebla, y la ponencia será sobre los esfuerzos invisibles de la Organización Civil Mexicana en atención a los migrantes retornados. Carlos Estela va a hacer la presentación, si es posible. Sí. Lo siento. Sí, bueno, vamos a escuchar a continuación a Citlali Cabrera Lezama. Ella es doctoranda en Ciencias Políticas y docente en Relaciones Internacionales en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y como se ha mencionado ya, ella ha trabajado esta investigación con Araceli Espinosa Márquez, quien es doctora en investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Flaxo.
maestra en Ciencias Ambientales y maestra en Derecho Económico, que ella también ha desarrollado trabajos de investigación en torno a la migración y sus efectos en los grupos familiares en México y Estados Unidos. Fue colaboradora en el Cuerpo Académico de Procesos Transnacionales y Migración y de la Red de Acciones Locales para la Migración desde el 2013. El título de la ponencia es Los esfuerzos invisibles de la Organización Civil Mexicana en atención a los migrantes retornados. Te escuchamos, Citlali. Merci beaucoup. Je remercie ici à Bordeaux. Il y a plus de les occasions qu'il y ait un peu pratiqué la belle langue française. La doctora Espinosa et moi apprécions grandement cette opportunité. Sans plus tarder, la exposition sera en espagnol pour faciliter la utilización de la langue pour moi. Sin más preámbulos, me gustaría compartir mi presentación. ¿Es posible compartirla? Ya. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, ya se va a ver. Gracias. Sin más preámbulos, la ponencia se titula Los esfuerzos invisibles de la Organización Civil Mexicana en atención a los migrantes retornados. De manera introductoria, como algunos sabrán, hay una historia larga entre ambos países, ¿no? Hay una historia larga migratoria entre ambos países, por ejemplificar el programa Bracero en los años 40 y otros eventos que han ocurrido en ambas naciones, ¿no? Otro elemento importante por mencionar es que con base al Consejo Nacional de Población, publicó en el año 2018, que había más de 38 millones de residentes en Estados Unidos de origen mexicano. Estamos hablando de gente nacida en México de segunda y de tercera generación, ¿no? Por lo que es evidente que hay una importancia de nuestros connacionales en Estados Unidos. El impacto económico que representan la remesa para nuestro país es importante, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? La mirada está puesta principalmente en estos migrantes que viven allá, ¿no? Y entonces esto se traduce a que la mayor parte de los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para atender los asuntos migratorios respecto al diseño, la implementación de los programas de política pública, las estrategias, giran en torno a esta población, giran en torno a esta población que se encuentra radicando fuera del país y donde es preferible que los connacionales se queden en el extranjero en lugar de volver al país. Muy bien, aterrizando o poniendo el planteamiento del problema, me quisiera ir desde dos aspectos históricos. Recordemos el atentado del 9/11 en las Torres Gemelas en Nueva York. Y a partir de aquí, el sistema migratorio estadounidense reaccionó ante la necesidad de salvaguardar los intereses de seguridad nacional, ¿no? Se endurecen las leyes y se colocan barreras mucho más complejas, mucho más difíciles de franquear para entrar al país, ya sea en condiciones de la legalidad o condiciones regulares, ¿no? Otro momento histórico importante es la crisis financiera en el 2008, que en donde datos arrojados por distintas fuentes estadísticas, una de ellas el Yearbook of Immigration Statistics desde 2017, señalan que se han aumentado de gran manera considerable el número de migrantes deportados, ¿no? Las remociones. Y bueno, les presento aquí dos realidades. Dos realidades es que, es verdad, con Donald Trump se han endurecido este discurso, este speech anti-inmigrante, que tiene ciertos tintes xenófobos, raciales, pero también es importante señalar los datos, porque los datos siempre nos dicen otra realidad, nos señalan otras circunstancias, ¿no? Puesto quien ha deportado más inmigrantes ha sido durante el gobierno de Barack Obama, ¿no? Dando un dato específico, casi 3 millones de indocumentados mexicanos fueron expulsados de los Estados Unidos durante los 8 años de gobierno de él, durante su gestión, ¿no? De acuerdo al CBP o la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, al menos en el primer año como presidente en el 2009, deportó a 177,000 mexicanos a México, ¿ok? Entonces, inclusive dentro de la misma comunidad migrante latina, denominaron a Obama como el deported in chief, ¿no? El deportador en jefe, al ser el presidente que más ha expulsado a personas en la historia del
país, ¿no? Siguiendo con los datos, la siguiente gráfica nos muestra dos periodos importantes, periodo 2009-2012 y un segundo periodo 2013-2016. Ambos periodos durante la administración de Barack Obama. Y bueno, en el primer periodo 2009 a 2012 podemos ver que se registró una deportación de 1.137.000 personas y en el segundo periodo 2013-2016  1.055.000 mexicanos deportados, ¿no? Tal menos en el 2016 podemos ver que se registraron 245.000 deportaciones según el Anuario de Migración y Remesas del BBVA Research 2018, ¿no? Ahora bien, a México, estos datos, ¿qué nos dicen? ¿Qué representan para nuestro país? Bueno, primeramente una serie de implicaciones de diversas índole, ¿no? Sociales, problemas laborales, económicos, etcétera, ¿no? Y entonces, en segundo lugar, un desafío para implementar diseño de política pública para atender a esta masiva oleada de mexicanos que están siendo deportados de los Estados Unidos. Entonces, regresamos. A pesar de que México cuenta con estrategias o programas de política pública, hay un programa en particular que se llama Somos Mexicanos, ¿no? Este programa es como el eje principal o la estrategia principal a nivel federal y está implementado por el Instituto Nacional de Inmigración, que como les repito es la principal estrategia a nivel federal para asistir a los migrantes repatriados y funciona como un parteaguas que ofrece distintos servicios al momento de la recepción y al poder reinsertarlos, ¿no? Como de las primeras asistencias que da este programa, pues es la proporción de alimentos, agua, llamadas telefónicas, apoyos económicos para los traslados a sus comunidades de origen, servicio médico y atención psicológica, ¿no? Ahora bien, el año pasado, en el 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte, publican un informe especial de políticas de multinivel para el retorno y la reinserción de migrantes mexicanos y sus familias, ¿no? En la cual ellos señalan que en términos de política pública hacia atención al retorno, está focalizada, ¿sí?, en la recepción de migrantes, sí, los ubica y los visibiliza, ¿no? Pero el problema aquí es que no hay una continuidad, no hay una contribución en el proceso de readaptación o de reinserción a estos migrantes ni en un mediano ni mucho menos a un largo plazo, ¿no? Es entonces cuando emerge la sociedad civil mexicana al tener que involucrarse para apoyar a estas personas que están siendo regresadas a México de forma obligada, de forma involuntaria. Ok, contextualizándonos un poco dentro del marco jurídico, la Organización Internacional para las Migraciones pues nos define qué es la deportación, ¿no? Para ubicarnos un poco en términos jurídicos, lo define como el acto del Estado en ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio a otro lugar, ¿no? Después de rechazar su admisión o de haberse terminado su visado o el permiso de permanecer en dicho Estado. Ahora bien, dentro de nuestra unidad de análisis, que son las organizaciones de la sociedad civil, se va a definir desde la teoría del capital social. ¿Cómo la define la teoría del capital social a las organizaciones civiles? Bueno, las define como una esfera organizada de la vida social en la cual los actores colectivos expresan intereses, valores y efectúan demandas hacia el Estado, definidas finalmente como una finalidad pública, ¿no? La sociedad civil se encuentra conformada por diferentes organizaciones, diversos intereses, imaginarios, prácticas y discursos que a la vez insertan un contexto determinado a la cual pretenden incidir estas organizaciones. Ahora bien, la pregunta de investigación. ¿Cuál sería nuestra pregunta? Bueno, ¿cómo participan las OSCs para coadyuvar a las personas deportadas durante el proceso de reintegración a México, ¿no? El objetivo, pues, es mostrar esos esfuerzos que a veces muchas veces no son visibles, ¿no? Que realizan estas organizaciones para amortiguar el proceso abrupto, porque es un proceso complejo, difícil, que viven las personas deportadas al momento de reingresar o reinsertarse al país, después de haber vivido por largos años en Estados Unidos, 5, 10, 15, encontré hasta 20 años viviendo en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera, ¿no? En los Estados Unidos.
La metodología que se siguió de este trabajo, pues tiene un corte cualitativo, buscó obtener evidencia empírica a través de un proceso de recopilación de casos, ¿no? Y las técnicas principales de trabajo de campo fue la observación participante, se tuvo la oportunidad de hacer voluntariados en los distintos albergues y sobre todo nuestros revistas a profundidad en cada uno de nuestros sujetos de análisis. Ahora bien, nuestros hallazgos en el trabajo de campo, ¿no? Los puntos de entrada y recepción de migrantes mexicanos repatriados a Estados Unidos se realizaron en 2 etapas, ¿no? Una primera etapa fue en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México. Se determinó este lugar debido a que es uno de los puntos más importantes de entrada vía aérea de los inmigrantes deportados y es el más importante del centro del país, ¿no? Entonces, como primera etapa, estos datos estamos hablando que pueden variar, va a depender del Instituto Nacional de Inmigración, pero por ahora lo aterrizaré a estos datos que tengo, ¿no? El avión aterriza en la Ciudad de México los días martes, miércoles y jueves, en un horario aproximado de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y en un promedio llegan de 300 a 350 personas mexicanas migrantes deportadas, ¿no? De los Estados Unidos vía aérea, ¿no? Los deportados llegan a la Terminal 2 y salen por la puerta N. Ahora bien, dentro de las acciones del gobierno federal, ¿qué es lo que hace como primera atención, no? Esta es una pequeña, como, no línea del tiempo, sino una línea de secuencias, y como primer punto lo recibe el Instituto Nacional de Inmigración, ¿no? Es la primera atención que tienen los deportados, y este es el organismo que los recibe, ¿no? Les hace una revisión médica, un chequeo médico muy rápido, se les proporciona un alimento, un lunch, un jugo, un sándwich. Sin embargo, estas personas han tenido el mismo lunch durante varios días o varias semanas o incluso meses, porque es el mismo lunch que les dan durante sus centros de detención en los Estados Unidos, ¿no? Algunas veces, algunos de ellos no cuentan con alguna identificación y por lo tanto, en algunas ocasiones, no es siempre, se les proporciona un acta de nacimiento o un CURP. De ahí se les proporciona una llamada telefónica para que el migrante pueda llamar a sus familiares, porque inclusive muchos de sus familiares ni siquiera ya saben que ya están en México, ¿no? Entonces, esa es una primera llamada después de haber estado detenido y ahora en la Ciudad de México tienen la oportunidad de comunicarse, contactarse con sus familiares en los Estados Unidos y bueno, es una oportunidad para que puedan decirles dónde se encuentran, ¿no? Después, el Instituto Nacional de Inmigración realiza un cuestionario con base a su información personal de cada uno de ellos y sobre todo busca conocer el trato que se le dio por parte de las autoridades de los agentes migratorios estadounidenses, ¿no? ¿Para qué? Para corroborar o comprobar que no haya violaciones a sus derechos humanos hasta estas personas, ¿no? Finalmente, el INM les otorga una constancia de recepción de mexicanos repatriados como un documento de identificación. Sin embargo, esta constancia es muy criticada porque realmente no funciona como un documento de identidad declarada oficial, ¿no? Es decir, los repatriados no les sirve nada esa constancia porque si quieren ir a un banco, quieren sacar dinero de su cuenta bancaria, quieren entregar esta constancia y no les permite como identificación oficial. Y bueno, desde aquí empiezan como a haber problemas ya para su poder reinsertarse, ¿no? Hasta aquí son los puntos visibles, las acciones que realiza el gobierno mexicano para atender a las personas, pero también surgen otros actores importantes como la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? La OIM tiene un módulo permanente de atención y otorga un apoyo económico a través de la compra de un boleto de autobús para que los repatriados continúen su viaje, ya sea al interior del país o algún destino a su comunidad de origen. Además de la compra de un billete de autobús, o les proporciona, tienen un vehículo, una camioneta en la cual llegan, pueden entrar para que se puedan dirigirse a la CAPU, o, bueno, aquí es CAPU, sería ya TAPU, perdón, a la Central del Norte, ¿no? Es como un apoyo para direccionarlos si ellos van a continuar con su viaje, ¿no? Y bueno, para el caso de los repatriados que se quedan en la Ciudad de México, esta organización les permite dar una tarjeta del metro para que se puedan movilizar dentro de la misma ciudad, ¿no?
Estas personas salen de la puerta N y algunos de ellos son recibidos por sus familiares, por sus amigos, o a veces llegan completamente solos, ¿no? Afuera de esta puerta N, yo tuve la oportunidad de estar ahí recibiendo a los migrantes. Se encuentran distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Incluyendo la OIM, ¿no? Se les brinda una cordial bienvenida, se les ofrece un apoyo, se les da trípticos de información, teléfonos de ayuda para futuro, orientarlos en cierta dirección, cómo poder sacar dinero, qué bancos tienen cerca, una tarjeta telefónica para poder comunicarse con sus familiares. Y bueno, al final también opciones de albergues, por si estas personas no tienen dónde dormir o puedan pasar la noche, tengan pues una opción, ¿no? Finalmente, los repatriados de forma voluntaria continúan su camino, ya sea de forma independiente o ellos deciden apoyarse de alguna de las organizaciones que se encuentran en ese momento apoyando, ¿no? Es notorio un compromiso social, ¿no? Es notorio un apoyo. Y de ahí surge una organización que va a ser eje de esta primera parte, que se llama Deportados Unidos en la Lucha. Es una organización civil. Esta organización ha trabajado por más de 3 años, a finales de 2016, y desde que empezó a los 4 meses habían logrado tener un impacto positivo en la comunidad migrante deportada, ¿no? Debo de mencionar que esta organización es creada desde los propios migrantes que han sido deportados. La foto que está ahí es una foto donde cada uno de ellos conforman esta organización, pero a la vez tienen su historia en Estados Unidos y que desafortunadamente tuvieron que ser retornados de manera involuntaria a México, ¿no? Ahora bien, logran a los 4 meses, ¿qué logran hacer? Logran abrir una cafetería muy cerca de la ciudad, del aeropuerto. ¿Para qué esa cafetería? Primero, para autoemplearse y segundo, para dar un espacio a los repatriados. Estos deportados llegan a la puerta N, reciben a sus compañeros y les dicen, bueno, ¿te gustaría ir con nosotros a la cafetería? Les ofrecen alimento, les ofrecen como una primera ayuda moral, psicológica, y entonces la finalidad de esto es que tengan la oportunidad de que los que están llegando se sientan activos y cobijados por aquellos que vivieron una misma experiencia, ¿no? Meses después emprenden un taller de serigrafía en la cual busca generar autoempleo y es una forma de empezar a reinsertarse de manera laboral en la Ciudad de México y puedan lograr salir adelante. Muy bien. En un segundo momento, en una segunda etapa de este trabajo de campo, de estos hallazgos que tuvimos, que logramos obtener, se realiza en la ciudad de Tijuana. Como sabemos, la ciudad de Tijuana es una ciudad fronteriza con un intenso flujo de migrantes retornados, además de que poseen promedio más de 20 albergues para atención a los migrantes, ¿no? Apoyados desde distintos grupos religiosos, los escalabrinos, salesianos, cristianos, y sobre todo la fuerza de voluntad de muchas personas que quieren ayudar a estos grupos vulnerables, ¿no? Sin embargo, solamente por razones de tiempo, de dinero bueno, esas son las principales razones, solo pudimos acudir a 8 organizaciones y la oportunidad de entrevistar a cada uno de sus representantes, de sus responsables y a las trabajadoras sociales. Esas son importantes porque las trabajadoras sociales son las primeras que atienden a los retornados recién llegados, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se logra la captación de migrantes? ¿Cómo es que los migrantes logran llegar ahí, ¿no? Los responsables me dijeron, y todos coincidieron, que todo se da en bola de nieve, ¿no? Va corriendo la voz entre la misma comunidad migrante, que existen este tipo de organizaciones, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? Acabo de llegar, pero yo conozco que está el desayunador salesiano y puedes ir para que te den apoyo en alimentos, ¿no? Oye, no tienes dónde quedarte, yo sé de la casa del migrante, ¿no? Entonces es así como de bola de nieve y que va de voz en voz, que es entre la misma comunidad migrante y es que estos saben y conocen de estas organizaciones y es cómo pueden ofrecer su ayuda a esta población y es como estos llegan, ¿no? En un primer momento se realizó entrevistas a la organización de Movimiento Juvenil 2000, es una de las organizaciones que brinda este albergue y da un espacio a los migrantes, ya sea no solamente los retornados, sino también los de tránsito, los que van dirigidos a Estados Unidos, ¿no? Y da albergue, ¿no? Al menos donde esta gente que está llegando o que está regresando
tengan la oportunidad de dormir al menos y de tener un alimento, ¿no? De lo contrario, niños, mujeres o otros adultos quedarían expuestos a dormir en la calle. Ahora bien, en este lugar es el primer momento en donde los deportados llegan a quedarse a pasar la noche para descansar después de haber vivido o transcurrido varias semanas en los centros de detención, ¿no? También encontramos el desayunador salesiano. Este lugar brinda apoyo a los migrantes en situación de calle y a retornados también. Y este desayunador tiene un gran impacto social en la población, ¿ya? Porque además de brindar alimento a más de 1000 personas todos los días, tiene otras finalidades como apoyo psicológico y espiritual a estas personas, ¿no? De ahí encontramos, tuvimos la oportunidad de estar en la embajada migrante que es Border Angels, Madres y Familias Deportadas en Acción y Veteranos Deportados en América, ¿no? Estas organizaciones apoyan principalmente con asistencia legal, es decir, aquellos deportados que desean volver a Estados Unidos, ¿no? Ya que muchos de los deportados anhelan por regresar, pero anhelan a regresar con la legalidad, ya no quieren regresar de manera indocumentada, ¿no? Entonces, estas organizaciones de alguna forma les proporcionan abogados, les dan pláticas y ellos buscan de alguna manera pelear sus casos porque consideran que hubo vulnerabilidades, que no hubo debido proceso u otros aspectos que ellos consideran que deben de tomarse en cuenta para reabrir sus casos y poder volver a Estados Unidos, ¿no? Otra de las organizaciones que tuvimos oportunidad de estar se llama Organización de Deportados Unidos por México. Esta organización es interesante también porque ofrece empleo, ¿no? Empleo, el líder de esta organización o el creador o el dueño, podríamos llamarlo así, es de origen americano, pero radica en la ciudad de Tijuana, ¿no? Abrió un call center y todos sus empleados son deportados, todos y cada uno de ellos, y él me decía, es que esta es la única oportunidad que yo puedo ayudar a la sociedad y es la primera oportunidad que puede tener un deportado reinsertarse de forma laboral, ¿no? De manera formal, ¿no? Y que pueda empezar desde cero, ¿no? Y bueno, tenemos el Instituto Madre Asunta y el Instituto Madre Asunta y la Casa Migrante, donde el Instituto de Madre Asunta con la madre, ¿cómo se llama? La madre Cutini, se realizó voluntariado, forma parte de una asociación que se llama Coalición Pro Defensa del Migrante, junto con otros albergues de la ciudad de Tijuana, y es interesante porque su estrategia de ellos de captación de inmigrantes es distinta. Ellos con muchos esfuerzos colocaron un módulo de atención desde la garita fronteriza en Chaparral. Ellos por varios años estuvieron peleando por tener un módulo de atención inmediato para que en el momento que después del retornado ingrese, pase por el Instituto Nacional de Migratorio, inmediatamente pueda acceder al módulo de atención de esta asociación civil y ya de ahí pueda, si él lo decide, este módulo dice, ¿sabes qué? Tengo la opción de darte hospedaje, 3 alimentos al día, atención médica, asistencia psicológica, asistencia legal, ayudarte a reinsertarte laboralmente, etcétera, etcétera. Y tú decides si quieres acudir a estos albergues o seguir por tu cuenta, ¿no? En el caso de que ellos acepten formar parte de la ayuda, es canalizado, si es hombre, si es varón, se va a Casa del Migrante, y si es mujer, se va al Instituto Madre Asunta, ¿no? Ambas albergues, ambas organizaciones tienen mucha experiencia atendiendo esta población vulnerable, no solo a los retornados, a los deportados, sino también a los migrantes de tránsito de cualquier nacionalidad, los centroamericanos, los haitianos que tuvieron su momento. Y hay una excelente coordinación y buscan subsanar los espacios donde el gobierno no puede atender, ¿no? Al igual que otros albergues, no reciben aportes gubernamentales y dependen meramente de donaciones y de la fuerza de los voluntarios, ¿no? A continuación, unas pequeñas fotos de trabajo de campo que se hizo. Las fuentes son mías y de cada una de las organizaciones que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí podemos ver la foto del medio, es la Casa del Migrante, Border Angels, y bueno, los albergues, ¿no? Aquí durante el voluntariado que hicimos, y bueno, ahí vemos que están compartiendo los migrantes o en situación de calle
alimento, ¿no? Finalmente, quisiera recuperar unas entrevistas que se hizo en San Diego, California. ¿Y por qué? Durante las entrevistas que se tuvieron con los líderes de estas organizaciones, de estas organizaciones, señalaron que hay un fuerte apoyo también proveniente de Estados Unidos, que no solamente es un apoyo aquí en México, ¿no? Que hay también hay un conocimiento de la problemática y que gracias a esto se ha generado una red de apoyo enorme, amplia, y que las organizaciones como American Civil Liberties Union, ACLU, ha puesto su granito de arena para coadyuvar a la gente que ha sido vulnerada de sus derechos humanos, ¿no? Esta organización es sin fines de lucro, no partidista, tiende la mano y representa a cualquiera que haya sido víctima de violaciones a sus libertades fundamentales, ¿no? Dentro de sus más significativas aportaciones, los abogados binacionales nos compartieron que se dedica a proteger los derechos que otorga la Constitución de los Estados Unidos a todas las personas sin importar el estatus migratorio. Es decir, no importa si la persona es indocumentada o irregular o regular, ¿no? Y ellos señalan que no hacen casos de forma individual, no hacen representación legal individual, sino que hacen casos emblemáticos, ¿no? Que van a sacar, que les ayuda a sacar un precedente importante a favor de otras personas o que van a beneficiar a todo un grupo en general de personas que presenten algún tipo, que tengan un impacto de algún tipo sistemático en los derechos de las demás personas, ¿no? No atienden a uno, sino a un ejemplo que permita que haya una contribución y haya un impacto mucho más general a estas personas deportadas o en caso de vulnerabilidad a otros derechos humanos, ¿no? Finalmente, como reflexiones finales, respondiendo a la pregunta de investigación de cómo participan las organizaciones de la sociedad civil para coadyuvar a las personas deportadas durante el proceso, podemos decir que sí, que gran parte es asistencialista y sobre todo de protección a los derechos humanos, que no hay suficientes recursos económicos, ¿no? La mayoría de los grupos, de los albergues, de las organizaciones carecen de tienen enormes carencias, y no cuentan con el suficiente personal, no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder llevar a cabo otras actividades, ¿no? Sin embargo, encontramos que, si mal no recuerdan, que la coalición Pro Defensa del Migrante, que está localizado en Tijuana, ha logrado un diálogo con el gobierno mexicano y que ha tenido distintos logros respecto a las estrategias de públicas de atención al retorno, ¿no? Por ejemplo, una de sus principales contribuciones ha sido los diagnósticos de las problemáticas de las deportaciones y que básicamente ese diagnóstico que esta coalición realizó es la base fundamental del programa que tenemos actualmente de repatriación humana, ¿no? Una segunda OSC que existe en la Ciudad de México es la Deportados Unidos en la Lucha, ¿no? Creada desde los mismos deportados para atender la necesidad para poder reinsertarse, ya sea de manera laboral o social al país, y sobre todo que es el enfoque desde su propia mirada, de su propia experiencia, que al tener esa propia experiencia conoce, sabe qué es lo que necesita esa población vulnerable, ¿no? Por lo tanto, estas organizaciones se han vuelto protagonistas, puesto que de alguna manera articulan las carencias provenientes del Estado mexicano, ¿no? Para que algunos deportados puedan lograr la reinserción exitosa a su país, ¿no? El capital social es relevante, más allá de los marcos normativos de la propia política pública. La misma solidaridad entre la gente es la que ha permitido a los menos coadyuvado a que la gente que regresa sin bienes después de largos años viviendo en Estados Unidos, donde muy difícilmente tenga redes familiares o amigos en sus comunidades de origen, estas organizaciones de la sociedad civil emergen como una necesidad en donde hay una ineficiencia por parte del Estado mexicano al no contar con una política pública integral para la reinserción de estas personas, ¿no? Y bueno, el panorama se ve encrudecido ahora con lo de COVID-19, porque sin ninguna duda, ahora dichas organizaciones deben enfrentarse a nuevos flujos y a nuevos cambios de la dinámica migratoria, y como sabemos, sin contar con el respaldo del Estado, que se les apoya en recurso, y pues lejos de resolver esta problemática, pues se encrudece o se agrava. Agradezco mis referencias bibliográficas, agradezco mucho su atención prestada.
agradecer sus comentarios al correo de mi profesora y querida doctora Araceli Espinosa, y ahí está mi correo electrónico por cualquier comentario o observación. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali. Se la ha oído, se ha visto la presentación, todo muy bien, muy preciso. Yo al menos he aprendido mucho sobre esta acogida de los migrantes retornados. Ahora vamos a pasar al debate, ya que no ha llegado Maida Watson, la cuarta ponente. Los ponentes de la mesa: Leonor García Millé, José de Jesús Arenas Ruiz y Citlali, y también, si puede, su profesora Araceli, van a recibir las preguntas. Las preguntas son las de todos, basta levantar la mano. Bueno, voy a hacer un comentario a Leonor acerca de Darío en París. Las impresiones de Darío en París varían, creo, porque también he trabajado unas crónicas en las que presenta un París negro, el París de los migrantes, en este caso, el París de los migrantes italianos. ¿Qué opinas acerca de la mirada de Darío, las miradas de Darío? Bueno, finalmente, a la hora de tener que escribir un texto, ¿no? Y además que son varios autores, uno tiende a tomar ciertos hilos que se repiten, pero finalmente las miradas son complejas y cambiantes, y efectivamente hay una mirada de Darío muy gozosa y juguetona, ¿no? De un París que se disfruta, que es como ¿no? El lugar en el que se tiene que estar. Pero también hay, y lo mismo sucede en España, esta señal de que hay problemas sociales, ¿no? Va a reuniones, digamos, de socialistas, lo hace incluso con Amado Nervo, señala que hay problemas que no están resueltos, lo dice lo mismo en el caso de Barcelona, de Madrid, y entonces hay, por un lado, abajo, digamos, de ese discurso literario y en que se disfruta la modernidad y la parte cosmopolita, hay una preocupación social de notar cosas que están, según esto, que están por explotar, que no están bien resueltas y que hay desigualdad, ¿no? Aunque, por ejemplo, se sorprende en Barcelona, que dice que ve que es una sociedad mucho más democrática, donde se sientan en un restaurante las clases altas y las bajas, pero sí hay, y esa preocupación social y ese hilo es lo que le hace llamar la atención de que las cosas en realidad pueden disfrutarse, pero no hay problemas que no están resueltos, ¿no? Muchas gracias. Creo que hay una pregunta de Mónica Cárdenas, desde la isla de la Reunión. No sé a quién se dirige. Sí, hola, no sé si me oyen. Te oye muy bien, Mónica. Buenas noches. Sí, yo que tenía una pregunta para la presentación sobre Paino para José de Jesús. Si podría desarrollar un poquito más, me interesa mucho el tema, el viaje sentimental que lo ha comentado, pero quisiera tener más referencias. La primera parte de su presentación no la pude oír bien. Y eso, sí me podría dar más datos sobre el concepto, la noción de viaje sentimental. Perdón, bueno, el viaje sentimental a San Ángel se publica en el Museo Mexicano, que es una publicación de Ignacio Cumplido y que está en estrecha relación con Manuel Paino. Hay una calca muy precisa del viaje sentimental a Italia y Francia de Lorenstedt que hace Paino, va siguiendo los mismos pasos, las mismas situaciones un poco más breves, lo va realizando así, ¿no? Lo que le comentaba, se trata de un viaje prototípicamente romántico, ¿no? Donde el viajero sabe al lugar al que se dirige. Recordemos que Paino conoce el lugar bien, de hecho Paino muere en San Ángel, ahí es donde él fallece, ahí tiene su casa,
San Ángel en este momento es el lugar de veraneo por excelencia de los mexicanos, ¿no? Toda la aristocracia se dirige a este lugar a pasar el verano ahí. Tengo un apartado en mi tesis sobre este viaje. Bueno, si gusta, te puedo pasar mi correo electrónico y compartir lo que he investigado, datos más precisos, para que los puedas tener. Me estoy apresurando un poco porque se acaba de conectar la compañera Citlali, creo que ya había recibido el enlace y creo que iba a participar. Había un correo, un mensaje en el chat, vi algo ahí que dice que ya recibió Citlali el enlace, me imagino que va a querer participar, ¿no? Para no... Gracias. Gracias. También a ella. Sí, para servir. Carlos, creo que tiene una pregunta, Carlos Estela. Sí, así es, justamente, bueno, antes que nada quería agradecerles una vez más a todos los ponentes. Estos 3 días de coloquio hemos aprendido y reflexionado sobre diversas cosas. Y mi pregunta era para Citlali. En realidad, quería preguntarle cómo es que hay la representación que se hace, la opinión pública, y probablemente esta se construye a través de los medios, ¿no? Sobre todo eso es lo que me interesaba, cómo se representan en los medios a estos migrantes que regresan deportados a México. ¿Sí? ¿Qué clase de mirada hay de ellos? Porque me imagino que es una circunstancia complicada. ¿Y cuál es la representación que de ellos se hace en la prensa, sobre todo? No tiene el micrófono. Hola, ¿contesto? ¿Puedo contestar? Es que no sabía si... Sí, ahora sí. Ok. Respondiendo a la pregunta, Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos, de cómo se representa la opinión pública de estas personas en los medios y cuál es la representación que se hace en la prensa. Sí, así esa es. es nuestra pregunta. Pues básicamente, el fenómeno de migración de retorno es un fenómeno que no es nuevo. No es nuevo, incluso varios migrantólogos como Liliana Rivera o Corona o Jorge Durán, especialistas en el tema, han señalado que este fenómeno no es nuevo. Sin embargo, los estudios de análisis son nuevos, ¿no? Esta problemática se empieza a visualizar ahorita más, sobre todo por esta parte con Donald Trump, como que se matiza que hay migrantes, que siempre la mirada ha sido puesta a los connacionales que están en Estados Unidos, las remesas, ¿no? Como inicié la ponencia. Sin embargo, la misma red de migrantes retornados ha tenido que ir fortaleciéndose, ha tenido que ir trabajando en conjunto, y tal es el caso como Deportados Unidos en la Lucha en la Ciudad de México, ¿no? Que básicamente es una organización joven, no tiene más de 4 años, 3 años, y que ha logrado impactar y estar en redes sociales y estar en congresos, y es una de las formas que han emitido su voz, sus necesidades a través de la comunidad, a través hacia toda la comunidad migratoria o hacia la misma población, ¿no? Esa es una de las formas en las cuales estas organizaciones que están emergiendo, porque ¿qué pasa? Llega el migrante deportado, se le da la atención, se va a su comunidad de origen, ¿no? Se regresa aquí a la ciudad de Atlisco. ¿Y cómo se sabe de él, no? Sí hay un conteo, sí hay un censo, pero no está visibilizado, ¿no? Se visibiliza a través de que empiezan a juntarse, empieza a verse esta realidad y empiezan a organizarse como sociedades civiles, ¿no? Y uno de ellos, en Facebook puedes encontrar Deportados Unidos en la Lucha, y puedes ver todo lo que han ido logrando, todo lo que han realizado a lo largo de 2, 3 años y cómo han logrado impactar, ¿no? Incluso hay estudios de otras universidades que señalan que tanto es la presión que hay, no tengo muy bien el dato, pero les señalaba que la constancia esta de repatriación que se da
tuviera otro nivel de importancia, porque esta constancia no les ayuda a ir a un banco y sacar su dinero, ¿no? No tienen INE y no les sirve como identificación, ¿no? Entonces, estas voces a través de las redes, a través de organizarse, empiezan como a emerger y empiezan a difundirse y empiezan a señalar sus vulnerabilidades, sus necesidades en torno a su situación que viven, ¿no? No sé si por ahí vaya la respuesta a tu pregunta. Y bueno, básicamente es un tema que no es nuevo, pero que se está visibilizando. Y repito, con Donald Trump lo hace más evidente por el contexto xenófobo, racial que está pasando los connacionales mexicanos. Y entonces, si mal no recordamos, apenas lo de DACA no le funcionó a Trump. Entonces, esos son pequeños logros de la comunidad latina en Estados Unidos, pero también hay logros aquí en México, ¿no? Pero realmente son muy pequeños, son muy diminutos, pero que por sí mismos se están organizando para ser visibilizados, ¿no? Y de una forma en congresos, en las redes sociales, pues logran impactar y que se atiendan pues sus necesidades. Muchas gracias. Te hago la pregunta que ha llegado por el chat. ¿Se sabe a qué actividades principalmente llegan a reinsertarse los migrantes en México? Y luego, si bien se dijo que la participación del Estado en México es reducida, ¿qué política pública ha impulsado el mismo Estado como apoyo a los migrantes? Y con eso ya cerraremos la mesa. Ok, muchas gracias, Itzel Baza, por tu pregunta. Y bueno, me gustaría responderla de abajo hacia arriba, ¿no? Como señalaba en la ponencia, realmente no existe una política pública integral que haga que se logren reinsertarse de manera exitosa estos migrantes deportados. No, lo que hay son estrategias como la de Somos Mexicanos, otros programas de implementación a nivel federal, a nivel estatal, pero que realmente no hay una política pública que ayude a coadyuvar a su reinserción laboral o social de estos deportados, ¿no? Y las actividades que se insertan, sobre todo, es el autoempleo, ¿no? Eso está estadísticamente comprobado, que la mayor parte de los esfuerzos que ellos hacen para poder reinsertarse laboralmente es generar autoempleo. Muchos de ellos, migrantes, a lo mejor les mandan dinero o tienen ahorros y empiezan a gestionar aquí una pequeña pyme, ¿no? O un lavado de autos. Tienen varias actividades en las cuales les ayudan como a insertarse laboralmente, ¿no? La Ciudad de México señalaba que habían puesto su cafetería, ¿no? Como parte de una estrategia de reinserción laboral. Esa cafetería la lograron con base en sus ahorros. No la hizo uno, se reunieron varios de ellos y pues pusieron a andar esa cafetería. Después abrieron su serigrafía, les ha ido parecer bien y han insertado a otros compañeros deportados, ¿no? Entonces, la actividad principal es el autoempleo. Y dentro de las estrategias es que a nivel estatal, en el caso, por ejemplo, de aquí de Puebla, tenemos a Acatlán de Osorio, donde a través de la Secretaría del Trabajo les dan a los deportados cursos, talleres para que ellos puedan implementarse y poder trabajar en sus lugares de origen, ¿no? Y bueno, creo que no sé si haya respondido tu pregunta y gracias, Itzel. Gracias, doctora Isabel. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando, como lo acabo de decir. No sé quién ha recibido el mensaje que he enviado. ¿Lo han recibido todos? Bueno, porque se ha puesto recién en línea Maida Watson, solo que no estuvo en la mesa. Entonces no sé en qué condiciones está para participar. Si se le puede ver. Sí.
¿Me pueden oír? Sí, oír sí. ¿Tienes? Sí, Isabel, yo tenía puesto que eran las 11 de la mañana, hora Miami, que es exactamente las 11 de la mañana, hora Miami. Sí, No sé si lo cambiaron o qué. ¿Puedes presentar la ponencia? Sí, la tengo aquí mismo. Entonces te estamos viendo. Ok, el río se llama El tema del canal en el cuento del Caribe. Ya, adelante. Okay. Las líneas de separación que tradicionalmente definían la literatura, de acuerdo a sus orígenes distantes, divisiones políticas, divisiones de idiomas divisiones de damas, se han rediseñado de acuerdo a nuevas directrices, marcando afinidades transgeográficas, transhistóricas y transidiomáticas. En su trayectoria literaria, tanto el escritor caribeño de habla inglesa Eric Walron como las escritoras panameños hispanoparlantes Rosa Britton y Rogelio Sinan tienen un común afinidad caribeña a pesar de los diferentes idiomas en los que escriben. La construcción del Canal de Panamá tuvo un gran impacto en los ciudadanos de todo el área del Caribe, pero en particular en los panameños donde se construía y en aquellos procedentes de los países de habla inglesa y francesa, desde donde era reclutado la mano de obra. Curiosamente, la experiencia de trabajar en el canal, viajar allí y el posterior regreso al hogar caribeño de origen, representó para los inmigrantes antillanos la posibilidad de ahorrar dinero y obtener un estatus social más alto. Discúlpame, pero no tienes el video, no te vemos. No me tienen que ver, ¿verdad? Claro, o sea, ¿me pueden oír? todos nos estamos viendo. Bueno, pero es que no sé cómo ponerlo. Tengo miedo que me voy a salir de esto. Me voy a salir de esto, pero me pueden oír, ¿verdad? Sí, te oímos. Bueno, así quedamos entonces. Ok, porque tengo miedo de perder esta conexión. O sea, adelante. a veces, sí, curiosamente la experiencia de trabajar en el canal, viajar allá y el posterior regreso al hogar caribeño de origen, representó para los inmigrantes antillanos la posibilidad de ahorrar dinero y obtener un estatus social más alto, a la vez que también, de alguna manera, reforzaba la opresión y el prejuicio racial que encontraban al volver a su país de origen. La experiencia de trabajar en el canal proporcionó muchos más resultados que el de solamente obtener mejores sueldos y ahorrar dinero. Cambió a los emigrantes antillanos como resultado del contacto con otras culturas, lenguas y formas de trabajar. Esta experiencia ha sido mistificada y retratada por los personajes de Eric Walron en su colección de cuentos Tropic Death y los escritos de Rosa Britton y Rogelio Sinan. La construcción del canal también cambió a los habitantes de Panamá, la cual de manera repentina fue forzada a entrar en contacto con el comercio mundial y modos de vivir modernos, como resultado de la influencia masiva en la economía y sociedad del país. Los escritores panameños describen experiencias parecidas a la de los escritores antillanos, pero con la perspectiva diferente de los habitantes nativos, que ven a su país agobiado y fragmentado por la creación de la zona del canal, una división de tierra segregada del resto del país y aislada por el poder de sus dueños y constructores. Rosa María Britton, una muy conocida autora panameña y también doctora en medicina, escribe sobre el deseo de imitar las costumbres y casarse con blancos norteamericanos a través del personaje de una mestiza panameña. En su cuento El amor se escribe con G. Rogelio Sinan, posiblemente el mejor escritor panameño del siglo XX, retrata el área del canal como una isla mítica en su cuento La Boina Roja y describe los prejuicios raciales que tienen los norteamericanos que van a construir, además de defender el canal, en su cuento Bobby. Como a los administradores de la construcción del canal les era tristemente muy difícil aprender otros idiomas salvo el inglés, los trabajadores de los países caribeños de habla inglesa eran los más cotizados por los reclutas de la Compañía del Canal de Panamá, Jamaica y Barbados
proveían miles de trabajadores, y el jamaiquino y el dialecto Bajan, como llaman al de los Barbados, eran escuchados frecuentemente en la zona del canal. El escritor Eric Walburn nació en la Guyana inglesa y vivió en Barbados, Panamá, los Estados Unidos e Inglaterra. Su colección de cuentos Tropic Death incluye varios que describen la vida de estos primeros trabajadores del canal, y sus diálogos están escritos en dialecto jamaiquino. Dos de los más conocidos de su colección son The Tropic Death, son The Wharf Rat y Panama Gold. En The Wharf Rat, Ratas de Muelle, la experiencia de la construcción del canal de Panamá es visto solo como telón de fondo humano de la variada cultura caribeña que caracteriza a los trabajadores antillanos en el canal. Waller empieza su cuento con una frase épica que presenta a Panamá como una encrucijada internacional, pero que enfatiza la predominante influencia antillana, cuando dice: abajo en el canal se dejan ver hordas de italianos, griegos, chinos, negros, fuertes, desafiantes al sol, hombres blancos, negros y amarillos. Pero la mayor fuerza para el trabajo era abastecido por los peones morenos de aquellas islas en el Caribe, gobernados por Inglaterra, Francia y Holanda. A pesar de los celos humanos, es un tema prevalente, Walden concentra su descripción de la vida en el canal en las tensiones por parte de la población del Istmo, que es blanca, negra, norteamericana, caribeña, principalmente describiendo la función de la religión en el cuento, el papel de las religiones afrocaribeñas como Ovea, en contraste con los protestantes y la católica que practican los habitantes blancos del Istmo, juega un papel dominante en el cuento. Jean-Baptiste, el patriarca del cuento, va a la iglesia protestante de los blancos, indicando su deseo de obtener un estatus más alto, mientras que su esposa continúa en secreto practicando la religión católica romana dominante en Panamá. Al mismo tiempo, la hija adoptiva sigue los ritos afrocaribeños, indicativos de su bajo estatus en la familia, pero también mostrando la ambivalencia que la población caribeña del Istmo siente hacia su propia religión. En Panama Gold, otro cuento de Walburn, nos retrata otro aspecto de la experiencia del Canal de Panamá para los antillanos, y es la creación del mítico hombre Panamá, Panama Man, el inmigrante que regresa de Panamá a las Antillanas con riquezas. Un personaje que aparece en canciones, literatura y folclore. El tema del individuo que regresa de Panamá con riquezas no es exclusivo de la experiencia de los antillanos. En el siglo XVII, el dramaturgo español Lope de Vega describe un hombre parecido en su obra La Dama Boba, en el cual un hombre pobre que es ignorado por las damas de la corte viaja a América y regresa bien vestido y lleno de oro, y lo llaman Panama Man. Poya, el hombre de Panamá en el cuento de Walrop, ha perdido una pierna trabajando en el canal, lo que inmediatamente sirve como recuerdo de los peligros y las posibilidades de morir o ser mutilado como parte de la construcción del canal. Los trabajadores caribeños continuaron emigrando a Panamá, a pesar de las crecientes historias de muerte, enfermedades y quiebra. Casi todo el mundo, en cada país de las Antillanas, recuerda a hombres que se fueron a Panamá sin nada y regresaban con ahorros suficientes para vivir bien de por vida. Poya, el personaje del cuento de Walrop, es el prototipo del hombre Panamá, descrito en canciones de calipso, tales como Panama de David Ruder y el hombre antillano West Indian Man de Rubén Blades. El ficticio hombre Colón, otro nombre que también se le daba al hombre Panamá, puede identificarse como un emigrante con una masculinidad intensificada por la inmigración, cuya actitud arrogante, bienes materiales, una visión del mundo más amplio y algunas veces con enfermedades producidas como resultado del trabajo en el canal. El cuento Panama Gold habla de otro aspecto de la inmigración del canal de Panamá, la dificultad y algunas veces imposibilidad de asimilarse nuevamente por parte de los retornados, hombre Panamá, a su cultura caribeña de origen. Muchos caribeños de todas las clases sociales añoraban el dinero de Panamá que permitía a algunos retornados poner fin a las líneas de servicio y la separación por color y clase social
que encontraban de regreso en sus países. Panama Gold describe los frustrados intentos de Polla por proteger a Leah Heath, una muchacha soltera y solitaria a que le se daba muy bien el cultivar plantas y criar animales. La dependencia de Leah y su amor por la naturaleza es un reto para el estilo machista de Polla, dependiente de bienes materiales y con un comportamiento agresivo. Ella lo rechaza por su dinero y sus propiedades. De este modo le sirve al Wall Run como símbolo de rechazo a lo material y la modernización que están al alcance gracias al trabajo en el Canal de Panamá. En su cuento, El amor se escribe con G, la escritora panameña Rosa María Britton retrata a la población mestiza y mulata de Panamá y su reacción hacia los americanos blancos que dominan la zona del canal. El cuento hace referencia a la zona del canal, como el paraíso y al racismo metido en la cabeza de los mulatos y mestizos de la población nativa panameña. A través del personaje de Eugenia o Jenny, una muchacha panameña de una familia pobre que ha nacido más clara que sus hermanas y cuyo deseo sobre todo es casarse con un norteamericano blanco. El cuento se parece mucho a la obra de teatro de Rosa Britton, Esta esquina del paraíso, que también narra la historia de una muchacha panameña nacida más blanca que sus hermanas pobres y cuyo sueño es casarse con un norteamericano, o sea, un gringo. De ahí la referencia al título de G en el título del cuento. En ambos, cuento y obra de Rosa María Britton, el espacio de la zona del canal, una franja donde se hallan las casas de los empleados del Canal de Panamá y las bases militares que ahí se encuentran, sirve de contraste con los espacios de los barrios de la ciudad de Panamá, lo mismo que los barrios pobres en esta última contrastan con los de la clase media. La madre de Eugenia hace referencia a la zona del canal como un área donde todo es limpio y ordenado y donde los americanos se quedan con sus familias, en contraste con los mujeriegos hombres panameños. El célebre escritor Rogelio Sinan, el padre de la literatura panameña, escribe cuentos, poemas y novelas, presenta el punto de vista del panameño sobre el canal a través de dos cuentos, La Boina Roja y Bobby. En ambos relata los americanos en el canal aparecen experimentando vidas separados de los panameños nativos, en parte por el resultado de una separación racial muy estricta en un sistema en el cual los salarios y las condiciones de vida eran designados como plata o oro, dependiendo de la ciudadanía y estatus racial. Pero Sinan le añade un punto de vista diferente al retratar a los americanos como intrusos en el mundo tropical de Panamá. En La Boina Roja, los norteamericanos no son científicos que vienen a una isla localizada en medio del canal para estudiar los hábitos y comportamientos de ciertos peces tropicales. Su conducta se vuelve tan errática y erótica como la de los peces que están estudiando, y incluso uno de los científicos mayores es acusado de asesinar a una atractiva joven científica americana. La presencia del canal en esta concesión es vista desde el punto de vista del realismo mágico. La exuberante naturaleza tropical del canal se compara con la fría personalidad docta del científico, quien posiblemente ayudó a concebir un bebé con su asistenta y luego la pudiera haber matado. También existe la posibilidad de que la asistenta pudo haber dar a luz a una criatura parte humana y parte pez. El cuento está narrado desde la perspectiva de la interrogación judicial de la ciudad de Panamá, comparando de esta manera aún más la presencia del extranjero y sus valores con la de los panameños. En otro cuento de Sinan, Bobby toma lugar en Taboga, una isla localizada en la entrada del canal y que fue utilizada durante los días del canal francés para las víctimas de la fiebre amarilla y la malaria. Paul Gauguin, el pintor francés, en su viaje por Panamá en el siglo XIX, fue contagiado de una enfermedad tropical y durante su estancia pasó un tiempo en el sanatorio de Taboga, uno de los lugares recurrentes en las novelas y cuentos de Sinan, e incluso provee el título de una de sus novelas, La Isla Mágica. Sinan pasaba mucho tiempo en Taboga durante su juventud, especialmente durante Semana Santa. El conflicto de separación racial entre blancos y negros en las bases militares norteamericanas, al igual que los trabajadores del canal, es un tema que Sinan explora en su cuento Bobby.
La isla de Taboga es la elegida como el lugar donde los jóvenes de la zona del canal viajan a pasar el día en sus encuentros amorosos con los oficiales militares durante la Segunda Guerra Mundial. Y es el escenario para una historia de prejuicio racial entre los americanos blancos de la zona del canal. Para Sinan, el tema de la zona del canal sirve como símbolo de separación y también de prejuicios sociales, pero además explora este mismo tema entre la élite blanca de la sociedad de la ciudad de Panamá. En uno de sus cuentos, Todo un asunto de sangre, nos presenta en el cuento de la señora Rosenberg, una rica aristocrática alemana que cree que por culpa de una transfusión de sangre dada por su chofer negro antillano, ella se está paulatinamente convirtiendo en negra. En conclusión, los cuentos escritos por antillanos sobre la experiencia del canal nos muestran los eventos que tienen que ver con la actual construcción del canal, los tiempos en los cuales los antillanos viajaban a la zona y vivían una experiencia difícil y una peligrosa segregación racial. Ellos examinan el regreso de estos hombres de Panamá al Caribe y su impacto en las sociedades de Martinique, Guadalupe, Jamaica y Barbados. Por otra parte, las obras de teatro, novelas y cuentos escritos por escritores panameños exploran los efectos de la entonces vigente zona del canal como una sociedad americanizada cerrada, creada por la administración del canal, sobre la identidad nacional y étnica panameña. Muchas gracias.